mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Bienvenidos a nuestro canal. Esto lo recoge el Evangelio según San Marcos, el llamado de Jesús a sus discípulos. Sabemos el nombre de estos discípulos. Sabemos incluso el nombre de los discípulos que sustituirían a algunos de estos 12 que fallaron en su misión. Bueno, fallaron en teoría, pero sabemos que esa falla formaba parte del plan de la salvación del hombre. Jesucristo llamó a los que él quiso. Este es el sustento de la vocación. Vocación es llamada. En la exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa Francisco nos da algunos datos sobre la palabra vocación. Escribe en el capítulo 8, llamada la vocación, en el numeral 248, escribe el Papa Francisco: es verdad que la palabra vocación puede entenderse en un sentido amplio, como llamado de Dios. Incluye el llamado a la vida, el llamado a la amistad con Él, el llamado a la santidad, etc. Esto es valioso porque sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que nos ama y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor, que tiene un precioso plan para nosotros. Hago estos comentarios porque en el reciente documental en el cual algunos jóvenes le hacían unas preguntas al Papa Francisco, le hacían una entrevista, la famosa pregunta del por qué una mujer no tenía derecho a ser sacerdote, en este caso sacerdotisa, ¿por qué la Iglesia se oponía a esto? ¿Por qué la mujer no tenía ese derecho? Pregunta que además es una pregunta muy vieja, es una pregunta que uno ha escuchado muchas veces. Yo la llegué a escuchar en el colegio. Estamos hablando de hace 30 y tantos años. Y tengo entendido que mucho más atrás se viene haciendo esta pregunta y la Iglesia viene dando una respuesta. Pero esto me recuerda a muchos alumnos que tengo, alumnos, que hacen una pregunta que uno supone que si hacen una pregunta es porque desean tener una respuesta, un conocimiento, y al hacer la pregunta vas a estar atento para escuchar la respuesta. Pero no, hacen la pregunta y se van. Hacen la pregunta y luego interrumpen. Hacen la pregunta y no escuchan. Entonces yo al menos me pregunto a mí mismo, pero ¿realmente quieres una respuesta o sencillamente incomodar? Pues bien, en este documental vuelven a hacer la pregunta. El Papa Francisco da una respuesta que obviamente no complació a quien la hacía la pregunta. Recientemente me tocó dar una charla en una parroquia, en una iglesia amiga, una iglesia vecina, y este tema también salió a colación. ¿Por qué la mujer no tiene derecho a ser sacerdote? Bien, una mujer no tiene derecho a ser sacerdote porque ser sacerdote no es un derecho.
no se trata de derechos, se trata de un llamado. Y en este caso, el llamado te lo hace directamente Dios. El llamado lo hace el Señor. Y el Señor, para este rol en particular, no va a llamar a una mujer. El llamado a la mujer dentro de la iglesia tiene otra misión, quizás más importante y definitiva, que la del propio sacerdote. Lo que pasa es que nosotros, culturalmente hablando, le hemos dado un puesto al sacerdote que realmente no tiene. Nosotros no hemos visto en el ministerio sacerdotal lo que realmente hay allí. Y sí, algunos sacerdotes también se han confundido. En América Latina, por ejemplo, hay una figura que forma parte de nuestra cultura, que es la figura del caudillo. Bueno, algo parecido a eso, ¿no? Y esto, por supuesto, es un error. Y una de las consecuencias de ese error es precisamente suponer que la mujer tiene derecho a ello. Por eso el Papa Francisco, en su respuesta, plantea algo muy interesante. Mira, ten cuidado, y aquello que sustenta tu pregunta sea algo que forma parte de estas cosas que vienen acompañando esto que llaman ideología de género. Ser sacerdote no es un derecho. Yo no tengo derecho a ser sacerdote. Y no tengo derecho porque el Señor a mí me ha llamado para otra cosa. Y ese llamado que me hace a mí, para mí tendría que ser más importante que cualquier otro llamado. ¿Por qué? Porque es el que me hizo a mí, por mi nombre y apellido. Y el Señor no se equivoca. El Señor me quiere en esto, en llevar su palabra en mis clases, en mis escritos. Ese es el llamado que Dios me hizo a mí. Y Él me conoce a mí más que yo mismo. ¿He querido ser sacerdote? Sí, pero por supuesto. Pero ese deseo mío no se corresponde con la voluntad de Dios, sino con un capricho personal, que es válido, creo que es válido, es humano, pero la vida sacerdotal no se construye sobre la base de caprichos. Esto es algo muy serio, algo que nos trasciende, algo que no forma parte del plano ideológico, sino del plano teológico. Es otra cosa completamente distinta. Así que, ¿por qué una mujer no tiene derecho a ser sacerdote? Porque ser sacerdote no es un derecho, es un llamado, es una vocación. Y ese llamado lo hace el Señor, no me lo hace el vecino, no lo hace el jefe del partido, no lo hace la vocera del feminismo, no lo hace un tipo que tiene una red social más o menos frecuentada. Este llamado me lo hace el Señor y yo tengo que ser coherente con ese llamado. Pero para poder ser coherente con ese llamado, yo tengo que aprender a discernir. Y para poder discernir, yo tengo que estar en paz conmigo mismo. No permitir que voces extrañas, ajenas, válidas probablemente, pero que son ajenas a la columna vertebral de la fe, intervengan. Porque entonces, como dice el Papa Francisco, las decisiones que tomemos van a ser fruto de un caos sin sentido. ¿A ustedes no les ha ocurrido que están en un sitio y creen que alguien los ha llamado y cuando salen a ver no es nadie? Bueno, a veces eso que te hace preguntar cosas en la cabeza
son fantasmas que no tienen nada que ver con la fe ni con Dios. Mantengamos la fe, guardemos la esperanza, no tengamos miedo, aprovechemos el día. Paz y bien para todos.